usted acaba de iniciar sesión en Facebook, le recuerdo que vamos a estudiar Jeremías 17 del 12 al 14 y bajo este título, Sánanos, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Hemos dividido esta oración imprecatoria en 3 partes. La primera la vimos hace 8 días, acerca de que son benditos los varones que confían en Jehová. Hoy vamos a ver la segunda parte con este tema de sánanos y por la tarde propiamente veremos la oración imprecatoria. ¿Por qué lo hemos dividido en 3 partes? Porque Jeremías 17 tiene mucho que decirnos y todavía pudimos haber dividido en más fracciones el capítulo para estudiarla un poquito más a detalle, pero creo que estas 3 secciones serán suficientes para entender el corazón del profeta en estos momentos difíciles, en los momentos en que en verdad necesitamos de Dios. El profeta nos abre su corazón a través de esta oración. Así que estudiemos esta segunda parte bajo este título, Sánanos. En el mensaje de Dios que le dio al profeta, le había dicho que el varón que confía en el hombre, sí, tiene consecuencias. Y también le dijo qué pasa con el varón que confía en Jehová. Los ha comparado con 2 árboles. Por un lado, el varón que confía en el hombre, a un árbol estéril, literalmente una rama. Y en el caso del varón que confía en Jehová, a un árbol frondoso que da su fruto a su tiempo. Uno, el que confía en el hombre, es inútil y es arrancado, y el otro permanece a pesar del intenso calor. El que confía en el hombre tiene la mente y el corazón cauterizado, como les va a decir en el primer versículo, porque han grabado ya en su corazón y en su mente que nunca podrán confiar en Jehová. Y esto será el problema principal de su vida, por confiar en el hombre, porque no han puesto su confianza en Dios. Por eso han pretendido burlarse de Dios al contratar a Egipto a escondidas, creyendo que Dios nunca se enteraría. Pero Dios les dice que lo sabe todo y que no hay nada que Él no escudriñe. Jeremías une esta parte con su oración a través de un dicho rabínico, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Este dicho era pronunciado para decir lo que pasaba con aquellos que hacían fortuna con dinero que no era suyo, dinero mal habido, porque esta ave acostumbraba a robarse huevos de otras y los incubaba como propios junto con los mismos polluelos. Al crecer, estas aves se daban cuenta que no eran hijos del ave que los había empollado, así es que abandonaban a las ladronas. Así serán aquellos que están confiando en sus riquezas y no en Dios. Este es el sentido del mensaje, es decir, están confiando en sus riquezas que tienen todo el poder económico para contratar un ejército tan poderoso como el ejército de Egipto, y Dios les dice, así van a desperdiciar sus riquezas como estas aves. Sánanos para orar a ti. Y empieza Jeremías, trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Jeremías inicia su oración como nos enseñó Jesucristo. ¿Se acuerda cómo nos dijo Jesucristo que teníamos que orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ese es el sentido de las palabras de Jeremías, trono de gloria. Es una referencia de Dios que está sentado en su trono, una figura que exalta su nombre como ha sido desde el principio. No pronuncia el nombre de Jehová, pero lo expresa así. También señala que está sentado en su trono en el sentido que es el juez de todos y que tiene ese derecho de sentarse a juzgar, porque eso eran los mensajes proféticos que estaba pronunciando el profeta. Pero Jeremías, como lo dirá más adelante, con esta expresión está declarando que cree en todo lo que ha dicho Jehová sobre su juicio y que se realizará indiscutiblemente porque Dios tiene el derecho soberano
de juzgar a los suyos por sus pecados. Y adora el nombre de Dios como ha sido siempre, al decir excelso desde el principio: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y es exactamente lo que hace Jeremías, excelso desde el principio. Una alabanza que se ha cantado por siempre y que seguirá siendo cantada por la eternidad. Jeremías se une a esta alabanza hacia este Dios soberano, juez de todo. Jesús dijo en su oración que estás en los cielos, y Jeremías lo expresa según la costumbre de su lugar y diciendo: es el lugar de nuestro santuario. Recordemos que la presencia de Dios estaba en el templo, por eso Jeremías ora así, por ser, como dijimos, una expresión de su época. Cuando en la época de Jeremías se hablaba de la presencia de Dios, se hablaba del lugar de la habitación de Dios, se decía el templo o nuestro templo. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios, porque ahí habitaba Dios. Hoy nosotros lo decimos y lo expresamos con el cielo, ¿no es cierto? Yo he escuchado muchos hermanos que así oran. Nosotros decimos: Señor, tú que estás en los cielos y en todo lugar. Y es exactamente lo que está diciendo Jeremías. Está adorando al Señor y le está diciendo: tú que estás en los cielos y en todo lugar, pero le estás entrando en sus costumbres, tú que estás en el santuario. Jeremías ha iniciado con una adoración a Dios a través de la oración. Y sánanos para que nosotros podamos orar así, para que nosotros podamos dirigirnos a ti, como dijo Jesucristo, diciendo: Padre nuestro, porque eres nuestro Padre. Y podamos declarar precisamente esa grandeza tuya cuando decimos que estás en los cielos, que estás en tu templo, que estás en todo lugar. Y poder expresar esa adoración, como dijo el Señor Jesucristo: santificado sea tu nombre. Que dice, como lo expresa Jeremías, excelso desde el principio. Es decir, tú eres excelso por toda la eternidad. Sánanos para confiar en ti. Y sigue diciendo el profeta: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Jeremías va a expresar algo muy escatológico, es decir, muy para el futuro, pero también muy de su presente. Dirá para sus días y los nuestros: oh Jehová, esperanza de su pueblo. Usa a Israel, pero lo usa para referirse a todo su pueblo, no solo a un reino en particular. Por eso yo estoy traduciendo así: oh Jehová, esperanza de su pueblo. Jeremías sabe que Dios va a cumplir todo lo que ha dicho. Por eso está sentado en su trono. Jeremías ve los horrores que vienen. Algunos ya los estaban viviendo, como la sequía. Por eso pide en su oración que Dios no le incluya en el castigo. Por eso Jeremías declara que para los que confían en Dios, Él es nuestra esperanza en los tiempos difíciles. Recordemos sus palabras anteriores, donde el varón que confía en Jehová no va a dejar de sufrir, pero sí va a soportar el calor del desierto. Va a tener 1,000 problemas, pero va a permanecer porque su confianza está en Dios, su esperanza está en Dios. Por eso Jeremías ora y pone su esperanza en la esperanza que es Dios. Y pone en las manos de Dios, que es su esperanza, sus problemas, sus situaciones, todo lo que él está viendo y que le cree a Dios que va a suceder, todo lo que ya está viviendo por el bullying que está recibiendo. Él lo está poniendo en las manos de Dios. Jeremías no ha confiado en hombre alguno, sino lo está haciendo en Dios. Dios le ha dicho esta profecía a Jeremías, y Jeremías se voltea y le dice: Dios, yo estoy confiando en ti, tú eres mi esperanza, yo estoy poniendo en ti esta esperanza. Y por esa razón, Jeremías hace esta oración, depositando totalmente su confianza en Dios. Por eso, dejar a Dios se convierte en desesperanza, se convierte en vergüenza y trae como consecuencia no estar en el libro de la vida. Aquí es donde está su mensaje escatológico, porque en su oración Jeremías dice que los que no confían en Jehová, sus nombres serán escritos en el polvo, donde viene el viento y los borra, donde se pierden fácilmente.
Y eso es lo que está diciendo Jeremías. Tu nombre no va a estar escrito en el libro de la vida, sino en polvo, y serás castigado por no haber confiado en Jehová, dice el profeta. Sí, es muy fuerte su oración, por eso es imprecatoria, pero no está diciendo nada que nosotros no sepamos. Todo aquel que no confía en Jehová no está en el libro de la vida, no pasará lista, porque su nombre fue escrito en el polvo y allí se borró, no permaneció. Pero esta otra parte, los que confían en Jehová, aún en los tiempos difíciles, los que han puesto su esperanza en Él, ellos han entendido que Jehová es manantial de aguas vivas. Esto ya lo vimos en un tema anterior que se llamó cisterna rota. Si usted quiere escuchar la explicación de esta frase manantial de aguas vivas, allí en este mensaje de cisternas rotas usted lo podrá encontrar. Allí en la lista de videos de la iglesia, busque bien el título, cisternas rotas, y usted con toda confianza puede repetir este mensaje. Y allí, como dijimos, en este mensaje de cisternas rotas, manantial de aguas vivas significa que Dios da vida y felicidad. No lo da los dioses falsos, lo da Dios. No lo dan los dioses fabricados por manos humanas, por muy bonitos que estén, por muy lujosos que hayan sido revestidos con oro o plata o que tengan telas muy finas. Solo Dios da vida y felicidad. Solo Dios es el agua que corre. Ese es el sentido por lo que significa vida, porque no está estancada. Y cuando el agua corre, fertiliza la tierra. Y esto produce felicidad, porque recuerden que la felicidad en esta época se traducía en cosechas, en crianza de animales y en un lugar para habitar seguro. Esto es posible en Dios, que es este manantial de agua vivas. Y solo en Él podemos encontrar vida y vida en abundancia. Y eso es exactamente lo que está diciendo Jeremías. Todo aquel que no ha puesto su esperanza en Jehová, su nombre está escrito en el polvo, dice el profeta en este versículo 13. Y es avergonzado y se aparta de Dios, dice Jeremías, porque no han entendido que Jehová es este manantial de aguas vivas. En Él está la vida, en Él está la felicidad. Sánanos completamente para alabarte. Y dice el versículo 14, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Versículo 14. Jeremías pronuncia una promesa de Dios. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, dice en 33:6. Y en ese sentido es la oración del profeta pidiendo sanidad. Porque la palabra hebrea, Rafa, que se traduce por sáname, literalmente se refiere al trabajo que realiza un médico para curar a sus pacientes. Y este trabajo es el que promete el Señor para su pueblo. Él promete sanidad y medicina, es decir, Él promete hacer todo el trabajo que hace un médico para sanarlos. Él promete ser la medicina para que su pueblo sea curado. Él promete curación, abundancia de paz y de verdad. Eso es lo que clama Jeremías para sí. Sáname y seré sano. Jeremías no quiere que Dios lo incluya en la destrucción. Una destrucción que va mucho más allá del país o de la muerte nada más, sino de una separación por la eternidad de Él, al no ser escrito su nombre en el libro de la vida, sino en el polvo. Jeremías quiere estar con Dios por la eternidad. Para ello, pide sanidad. Pide que Dios haga su trabajo y lo cure de este mal que es el pecado. Que quite todo aquello que lo separa, todo aquello que le impide estar frente a Dios. Que quite todo su pecado. Al final de cuentas, Jeremías reconoce que él no es un idólatra, pero reconoce que es pecador. Y esta es una de las situaciones que a veces tenemos. A veces decimos, es que yo no soy pecador como esta persona que hace esto y esto. No, pero eres pecador porque haces esto y esto y esto otro. A final de cuentas, tal vez su pecado de él sea más visto, más escandaloso, pero tú sigues siendo pecador, sigues cometiendo pecado. Y esa es la actitud del profeta. El profeta reconoce que no es idólatra como el resto del pueblo, pero reconoce que el pecado que sí tiene lo separa de Dios. Y por eso está pidiendo sanidad para él. Recordemos que en la época de Jeremías
La enfermedad era vista como una maldición de parte de Dios. La enfermedad era causada por el pecado según las creencias de la época. Por eso Jeremías clama por esta sanidad. Por eso Jeremías clama por este perdón. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo, necesitamos de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu camino, tu verdad. Nos humillamos, nuestra tierra sana hoy. Sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos. Lo segundo que clama Jeremías es por salvación. Aquí no implica una salvación eterna, sino temporal. Una salvación de lo que están viviendo y de lo que están por vivir. Jeremías está diciéndole a Dios que le cree, que sabe que todo lo que ha pronunciado contra su pueblo se va a cumplir. Y él no quiere estar incluido en el desastre que viene. La palabra que usa Jeremías, Yashá, significa salvar de un peligro. Y es lo que está clamando Jeremías. Él clama por sanidad hacia su interior, de su pecado y de su maldad, y hacia su exterior. Clama a Dios por salvación, por seguridad. Clama por esta salvación de su entorno, de su exterior, de lo que viene. Jeremías clama por una obra completa de parte de Dios para él. Somos tus hijos. Reconocemos nuestro orgullo, nuestro error. Somos tus hijos. Te pedimos hoy perdón. Sánanos, sánanos. Invocamos hoy tu nombre y buscamos tu favor. Que tu luz nos alumbre para honrarte a ti, Señor. Sánanos. Y con este clamor Jeremías cierra diciendo: porque tú eres mi alabanza. Jeremías ha comprendido y lo ha dicho una y otra vez, que no hay otro Dios fuera de Jehová. Por eso Jehová va a ejecutar su juicio contra su pueblo, porque puede y porque lo ha planeado, y así será. Y Jeremías quiere estar allí, seguro en Dios, para adorarle, porque su juicio ha llegado. Tenemos que aprender a adorar a Dios aún en medio de su justicia. Recordemos que todos los profetas es lo que hicieron. Todos vieron el juicio de Dios, vieron caer el castigo de Dios sobre su pueblo. Algunos expresaron lo que sentían. Ellos dijeron del estrés, sintieron la ansiedad, sintieron todo el mal en sus cuerpos y lo expresaron. Pero siempre dijeron que confiaban en Dios y que adoraban a Dios. Recordemos que Jeremías basa su profecía usando el lenguaje de Deuteronomio. Y cuando Moisés les recuerda que son un pueblo duro y que eso les está acarreando el juicio de Dios y eso que todavía no están en la tierra prometida, les advierte que tienen un corazón duro, que tienen endurecida su cerviz. Y luego Moisés les dice: Él es el objeto de su alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Deuteronomio 10:21. Dios es la razón de nuestra alabanza y la única manera de comprenderlo es clamando por sanidad y salvación. Yo recuerdo mucho que en el Presbiterio del Noreste estaba a cargo de una misión llamada Belén en Piedras Negras y me tocó organizar su primer aniversario. E invité a 2 pastores del Presbiterio del Noreste y a uno de ellos les encargué que hiciera la oración de confesión. Le dije: hermano, pues quédate con todo el tiempo de confesión, ahí tú lo armas, lo estructuras y nosotros nada más decimos tiempo de confesión a cargo del pastor. Así es que preparó este tiempo y usó esta alabanza. Era la primera vez que yo escuchaba sánanos. Y recuerdo que el mismo canto, que la misma acción, que la manera como llevó este tiempo de confesión hizo que todos los presentes nos pusiéramos de rodillas, sin que nos los pidiera, sin que nos lo dijera. Y recuerdo que abrimos nuestro corazón y confesamos nuestro pecado como un solo hombre. Sé que tenemos que clamar como el profeta. Y sé que muchas veces lo hacemos una y otra vez: sánanos, sálvanos. Y pedimos que nos ayude
para poder adorarlo como Él se merece. Y que a pesar de nuestro pecado y de nuestra maldad, sabemos que el Señor nos perdona y nos permite estar delante de Él para adorarle. Y aunque ya tuvimos un tiempo de confesión, me gustaría que hiciéramos otro, sin necesidad de que esté allí en la liturgia, simplemente desde casa, desde lo profundo de nuestro corazón, y que podamos decir al Señor en verdad: sánanos. Hermano, que el Señor le bendiga. Buscamos tu favor, que tu luz nos alumbre.